Hola, profesora Rosario, mi nombre es Hilary Juliet Castro Suárez del grado 11.3 y hoy traigo conmigo la explicación de la literatura antigua. Principalmente la literatura antigua es el conjunto de obras literarias creadas por civilizaciones, culturas de tiempos pasados. Desde las primeras manifestaciones orales y escritas hasta el desclive de las clases de las grandes civilizaciones clásicas y el inicio de la Edad Media. Esto quiere decir que la literatura antigua es algo que ha pasado desde hace muchos años y que la han ido fortaleciendo, porque de por sí no ha sido muy fácil muchas cosas encontradas de la antigüedad por la misma complejidad de los idiomas o de las letras o de cómo se pronunciarían. Esto en sí fue una época en la que comenzó a gestarse la literatura tal y como la entendemos hoy. Y como, y como un arte, expresión retórica y poética. Estos textos son auténticos testimonios culturales, ventanas hacia las creencias, los valores y la complejidad social de algunos pueblos o de pueblos antiguos. Esto quiere decir que la literatura antigua ha ayudado mucho a la sociedad actualmente porque ha hecho ejercer más información sobre las comunidades antiguas o sus creencias en ese entonces. Esto conviene recordar que la literatura antigua no surgió de manera simultánea en todo el mundo, debido a las distancias y particularidades de cada comunidad. Se desarrolló en tiempo y ritmos diferentes. Esto da como significado que no todo surgió de manera instantánea, sino que desde un principio tuvieron como una base a cómo llegar a tener las palabras o como quien dice los idiomas en ese entonces para relatar los sucesos en la literatura de ese entonces. Características de la literatura antigua. Entre las principales características que se pueden mencionar de la literatura antigua están temas religiosos y sobrenaturales. En la literatura antigua, los temas religiosos y mitológicos eran predominantes. Las obras a menudo exploraban la relación entre los seres humanos y los dioses, así como las fuerzas sobrenaturales que fluían en la vida cotidiana. En la literatura antigua se veía mucho esto porque en ese entonces todavía no tenían la certeza de muchas cosas ni tampoco tenían la actualización no, como la fluidez de encontrar si es verdad o no. Solamente creían en las palabras de los que escribían o relataban los sucesos, los disque sucesos. Respuestas a orígenes míticos. Esta característica da que la literatura antigua busca explicar el origen del ser humano, del mundo y de fenómenos naturales. Estas narrativas proporcionaban respuestas simbólicas a preguntas fundamentales y expresaban la cosmovisión de la civilización antigua. Visión holística del ser humano. La concepción del ser humano integrado cuerpo, alma y mente eran común en la literatura antigua. Muchas obras reflejan la conexión entre lo físico y lo espiritual, explorando la naturaleza humana en su totalidad.
También en la literatura antigua se basaban mucho en la espiritualidad porque en ese entonces eran lo tiempo de los dioses, todo lo que en ese entonces no creían en un solo dios, creían en muchos dioses y en la espiritualidad que era también como un tipo dios que se apoderaba del cuerpo o que hacía que las personas, o sea, las personas que creían en su espiritualidad, hacía que eso eh, creciera mucho en el cuerpo de la persona, como esa creencia de tener un espíritu en sí, adentro. Influencia de escritores en la sociedad. Los escritores ejercen una influencia significativa en sus comunidades. Sus obras, a menudo transmitidas oralmente, contribuían a la formación de identidades culturales, valores y normas sociales. Esto venía siendo que en la literatura antigua, eh, aparte de ser una literatura que se basaba mucho en la en lo mitológico, en lo humano, en lo religioso, en lo espiritual, se basaba también en dar información sobre culturas, sobre valores y normas sociales que surgían en otras tribus, en otras ciudades o en otros reinos en ese entonces. Diversificación de géneros literarios en Grecia. La literatura antigua griega, particularmente después del periodo arcaico, vio una diversificación de géneros literarios, incluyendo la épica, la lírica, la prosa y el teatro. Cada género tenía su propia función y estilo distinto. Eh, Belleza literaria y originalidad. Los escritores griegos como Homero, Equilos, Sófocles y Aristóteles destacaron por su habilidad para crear obras literarias de gran belleza y originalidad. Sus contribuciones influyeron profundamente en el desarrollo de la literatura occidental. Esto quiere decir que esos escritores literarios eh, hicieron que el occidente de Grecia en ese entonces fuera algo que marcaba mucho la historia de Grecia, que era algo que marcaba mucho la historia, eran esos escritores que llegaron a escribir tantas historias, tantos poemas y tantas canciones o hazañas que hacían que Grecia fuera un país, que se formara un país de tantas creencias que al día de hoy todavía siguen con esas creencias, todavía siguen con la creencia de los dioses, de los semidioses, de los espíritus, de la espiritualidad. Todavía tienen su misma, ¿cómo es que se dice? Su misma rutina, bueno, no es la palabra, pero su misma rutina en el sentido de que tienen como un ritual, como un ritual en el que se han basado mucho en lo que ha sido la literatura de antes, porque mostraban muchos rituales en los que los dioses se enfrentaban y que en Grecia actualmente han llegado a ser esos rituales, ya que se ha se ha quedado tanto eso que los griegos ahora realizan eso. Transmisión escrita de tradiciones orales. La escritura permitió la preservación
y transmisión de tradiciones culturales orales. Esto fue fundamental para la conservación de mitos, leyendas y valores a lo largo del tiempo. Esto pues venía que la transmisión escrita de tradiciones orales. Esto quiere decir que en ese entonces surgió eh, una nueva, bueno, lo que quería decir era de que en esa característica que es la transmisión escrita y de tradiciones orales, es sobre, eso es como más, tratando de enseñar un logro en ese entonces, porque en la literatura antigua siempre era oral. Y algo que revolucionó la historia de la literatura fue que lo comenzaron a escribir. Y que eso fue algo que marcó mucho porque ya podían, esto fue fundamental para la conservación de todo lo que eran mitos, leyendas y valores a lo largo del tiempo, cada historia, cada poema, cada canción, cada mito, era algo que se conservaba después de que se, se creó o se haya inventado lo que era el escrito en ese entonces, para que todo eso que lo decían oralmente se volviera algo que siempre lo podrían tener en cuenta y lo podrían estar leyendo. La última característica es el origen de la novela en Occidente. La semilla para la narrativa extensa y de ficción se plantó en la antigüedad, con los apopeyas y las obras narrativas, sirviendo como antecedentes importantes. Épocas y obras de la literatura antigua. Han habido muchas obras y muchas, o no obras, sino eh, géneros de obras de la antigüedad que han surgido durante todo el tiempo de esa historia antigua. Entonces, algunas de las literaturas que surgieron en ese año, la primera que fue eh, la que fue fundamental en toda la literatura antigua, es la literatura mesopotámica, que inició en 350 años antes de Cristo a 300 años antes de Cristo. Después surgió la literatura egipcia, 260 años antes de Cristo, 30 años antes de Cristo. La otra es la literatura hindú, que comenzó en el año 250 años antes de Cristo y finalizó no, cambió y surgió en el año 500 después de Cristo. Literatura china, esa comenzó en 1146 antes de Cristo, 146 años antes de Cristo, y después en 220 años después de Cristo. Después literatura persa, esa es comienza después, antes de Cristo, y terminan después de Cristo. Comenzó la literatura persa, literatura griega, que comenzó en los años 800 antes de Cristo y o se fortaleció en los años 2200 después de Cristo. Después la literatura romana, la literatura japonesa y la literatura mesoamericana. El concepto de cada una de las literaturas comienza con la literatura mesopotámica. Esta se desarrolla
se desarrolla en el periodo en que abarca el año 3500 a.C. hasta el 300 a.C., tiempo en el que la literatura era predominantemente oral. Los géneros que la caracterizan con la narrativa épica y los textos sobre mitológicos, aún también ciertos códigos legales. Su obra más representativa, considerada la obra literaria más antigua de la humanidad, en el poema de Gilgamesh, aproximadamente el año 2000 a.C. Trata sobre las aventuras del rey Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad. La otra, que es una literatura más extensa por sus diversas lecturas y sus diversos significados, es la literatura egipcia. En el antiguo Egipto, las obras literarias trataban sobre temas religiosos, dioses y demás creencias. Poesías religiosas y escritos funerarios con los géneros más cultivados. El libro de los muertos, escrito en papiro de Ani, que data del año 2260 a.C., es una de las obras más representativas, una guía funeraria que proporcionó instrucciones para el viaje del alma en el más allá. Contiene oraciones, conjuros y rituales para asegurar un juicio justo y un paso exitoso en la vida después de la muerte. La otra y más importante también es la literatura hindú. En India se escribieron textos literarios que se consideran aún más antiguos de la Edad de Hierro. Aún estas afirmaciones generan controversias. En India destacan dos importantes géneros, que son el Vedas y el otro que se llama Upanishads, que son textos filosóficos y espirituales. El otro es epopeyas sánscritas, el Ramayana y el Mahabharata. La otra es la literatura china. En China destaca el desarrollo de filosofía confuciana y textos clásicos, como el arte de la guerra de Sun Tzu, así como las diversas hazañas de Lao Tzu y Tao Te Ching. ¿Qué nombre? La otra es la literatura persa. La literatura escrita en lengua persa aborda principalmente textos zoroastrísticos y épicos. La obra más representativa de este periodo es Shahnamen de Firuzabad, considerada la epopeya nacional persa. Narra la historia de Irán desde la creación del mundo hasta la conquista islámica, destaca la valentía de los héroes y promueve la identidad culta. La literatura griega es una de las más importantes porque la literatura griega antigua comprende las obras escritas en griego antiguo, explora la mitología, la naturaleza del ser humano y filosofía, entre otros muchos temas más, dejando un legado duradero en la literatura y la filosofía occidental. La Ilíada y la Odisea fueron dos epopeyas fundamentales atribuidas de Homero. Narran los hechos acontecidos durante y después de la guerra de Troya. Respectivamente, a esta obra le sigue una lista de obras literarias antiguas que datan del primer milenio antes de Cristo. La literatura romana. Durante el Imperio Romano también se produjeron importantes obras literarias sobre autores como Virgilio, Horacio, Ovidio, entre otros. La obra más representativa en la Eneida
de Virgilio, una apopeya que narra las hazañas de Eneas y su papel en la fundación de Roma. Todo un homenaje a la gloria romana. Y la antepenúltima es la literatura japonesa. Dentro de la literatura japonesa cabe destacar el periodo de Heian, que tiene lugar entre 748 y 118, 1184 años después de Cristo. Su obra más representativa es el cuento de Genjin de Murakazaki Chibiruki. Se considera la primera novela y trata sobre las complejas relaciones amorosas de Kigaru Geiji en la corte imperial japonesa. Y la última y menos importante es la literatura mesoamericana. Aunque era una literatura principalmente oral, recoge los escritos de las culturas indígenas precolombinas en la región de Mesoamericana. Parte de esta literatura se encuentra registrada en códices, jeroglíficos y otros documentos. Aztecas y mayas emplearon sistemas de escritura ideográfica y jeroglíficos para registrar sus conocimientos, mitos y eventos históricos. Algunas composiciones, como los cantos de rituales religiosos y ceremonias, están vinculados a su cosmovisión y a la relación que las comunidades mantenían con la naturaleza de los dioses. Bueno, y por último, se denomina literatura antigua toda aquella literatura que se desarrolle entre los años 3000 a.C. y el siglo B después de Cristo, y que se desarrolla en diversas regiones del mundo a través de los años, pero sobre todo en Asia, África y Europa. Se estima que los primeros registros literarios se desarrollan a partir de la invención de la escritura por los años milenios de las diferentes culturas, que fueron desarrollando ideas, mitos, poemas y relatos producidos y plasmados en piedras, arcilla, madera, papiros, papeles y pergaminos. Entre las obras más antiguas tenemos las originalidades de Mesopotámica, Egipto, China, Grecia y Roma. La literatura antigua fue considerada como el conjunto de obras literarias que fueron escritas para desarrollar la literatura, como se conoce hoy en día, y sirvió para expresar el arte de la expresión retórica y poética de la antigüedad. Esto viene afirmando que la literatura antigua fue la creación, ya que es la que abarca todo lo que es la literatura en sí, porque la literatura antigua es la que fue la que se creó primera y la que más abarca conocimiento y más idiomas que de pronto al día de hoy tampoco no se han encontrado el significado. La literatura antigua es muy importante para la sociedad porque han hecho muchos descubrimientos, como por ejemplo lo que es los cadáveres o las tumbas de los egipcios, templos de Grecia, escritos de China que digan sobre algunas historias chinas, historias romanas como las guerras que surgieron. Es algo muy importante porque la literatura antigua, como he venido diciendo, es algo muy fundamental porque nos ha ayudado en muchas cosas, en muchos descubrimientos
y que al día de hoy todavía se da esa enseñanza para fortalecer a las personas de cómo la literatura antigua ha sido muy importante, así como la literatura clásica, la literatura moderna, la literatura universal. Eh, Son literaturas que, a pesar de todos sus géneros y de todos sus idiomas, abarcan algo importante en la humanidad, como por ejemplo la literatura clásica, que aporta eh, algunos recursos de cómo llegaron a crearse o hacerse algunos libros. La literatura moderna, la literatura que ha ejercido mucho en la sociedad, porque la literatura moderna ha sido la que ha, ha modernado toda la sociedad, ya que es una literatura que abarca casi todo. La moderna es la que ha cambiado, ha cambiado, ha fortalecido, ha enseñado, ha guiado, y a todo eso la literatura nos ha ayudado y nos ha fortalecido en muchas cosas importantes de la vida. Y hay que también tener muy en cuenta que para explicar un tema que sea de la literatura antigua, también para personas que han sido expertas en eso, también llegan a ser puede llegar a ser muy difícil, ya que la literatura ha llegado a abarcar muchos idiomas que todavía no se han encontrado su significado, y que a la hora 100 siempre terminan diciendo de pronto algo que no surgió o que no fue creado para enseñar. Por ejemplo, cuando tuvieron que inventar el idioma, los griegos fueron los que primero funcionaron como creadores, porque de pronto, gracias a ellos, la verdad no tengo buena certeza de eso, tengo entendido que los griegos son los que han inventado el idioma de ellos, han inventado el ahora, el mes y el año. Es algo que ha sido muy fundamental, porque por ejemplo, cuando sea de la literatura, los griegos son los que han sido un poco más avanzados de lo normal, ya que los griegos siempre tenían esa intuición de que el espíritu de ellos adentro les decía que había algo en lo que ellos tenían que confiar y ellos tenían que creer. Por eso es que los griegos muchas veces y muchas ocasiones llegaron a creer en muchos dioses como Poseidón, Atenea, Zeus, Afrodita, Hera, todos esos dioses que a ellos veían y ellos creían, porque su espiritualidad hacía que eso que de pronto a nosotros sea muy sobrenatural, porque cómo va a haber un dios, para ellos era algo que para ellos sí era posible. Así como nosotros creemos en un solo Dios, los griegos creían en muchos dioses, y gracias a eso querían compartir sus añanzas o sus creaciones mentales, no, sus creaciones, aparte de oral, escrita. Por eso es que es muy importante tener en cuenta la literatura antigua, ya que ha fortalecido mucho la sociedad, ha funcionado para muchas cosas, como he dicho, pero también que es muy difícil de entender y de comprender, porque ya como es muy antigua, y porque ya los que de pronto descifraron sabían cómo se escribía, cómo se entendía lo que se escribía, ya esas personas ya no existen o ya no siguen vivas por obvias razones. Eso hace que la sociedad, o los que sepan o que estudian sobre la literatura, sea para ellos muy difícil y sea muy caótica, pero yo sé que los que
los que saben y los que les ama y les gusta eso, hacen lo posible para aprender. Y esta fue mi exposición de la literatura antigua. Y gracias, profesora Rosario. Que tenga un buen día, noche. Tenga un buen día.